ya que está entrando ya, terminando de entrar la gente y un minutillo ya empezamos. Bueno, Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva jornada empresarial, a este nuevo webinar que, bajo el título Estrategias para cuantificar y reducir la huella de carbono, organizamos desde la Confederación de Empresarios de Jaén, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Para ello, hoy contamos con el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Bartolomé González, con el secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, don María Zañón, y estaba prevista la presencia del diputado de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, don Luis Miguel Carmona, pero ahora el presidente de la Confederación de Empresarios explicará su justificado ausencia hoy. Y como no, también contamos con los dos ponentes que hoy nos acompañan, don José Antonio Gómez Limón, catedrático de la Universidad de Córdoba, y doña Concepción Martínez Sánchez, directora financiera de Castillo de Canel. Y ya sin más, agradeciéndole su asistencia, le cedo la palabra a don Bartolomé González, presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén. gracias Luis, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que la Confederación de Empresarios de Jaén celebra con el tema de analizar las estrategias empresariales para cuantificar y también reducir en consecuencia la huella de carbono en un evento que hacemos con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén con el área de empleo. En primer lugar, disculpar la presencia que estaba prevista, como ha citado Luis, del diputado provincial de Empleo y de Empresa de la Diputación Provincial, Luis Miguel Carmona, ya que la Diputación Provincial ha suspendido por solidaridad con los afectados por la dana que está sufriendo este país, toda su agenda pública, pero entendemos que esta es una jornada empresarial y, por tanto, damos continuidad a la celebración. Desde la Confederación de Empresarios, lo primero que hacemos es mostrar nuestra máxima solidaridad y reconocimiento al trabajo que están haciendo las fuerzas de orden público para la actuación y solidarizarnos con todos los afectados por esta dana. Y ya comenzamos la jornada. Se trata, como he citado, una actividad más que llevamos a cabo, enmarcada dentro del proyecto Jaén Deja Huella, una iniciativa que estamos desarrollando desde la Confederación de Empresarios de Jaén en colaboración, como he citado, de la Diputación Provincial de Jaén, y que está centrada en reducir la huella de carbono en la industria jiennense en general, con especial hincapié en el sector agroalimentario, que tiene un gran peso y una gran relevancia en la economía provincial y que está teniendo muy buena respuesta, sinceramente, por parte del tejido empresarial de nuestra provincia. Este no es el primer proyecto que desarrollamos de manera conjunta con el ente provincial, con la Diputación, que ciertamente se ha convertido en un aliado estratégico de la Confederación de Empresarios de Jaén, en nuestro objetivo de seguir avanzando en que todas las empresas desarrollen procesos y también cadenas de valor sostenibles y que además operen con modelos de gestión más respetuosos con el medio ambiente. Hoy en concreto, como adelantaba, abordaremos la huella de carbono, entendida como un indicador útil a la hora de evaluar la gestión ambiental de una empresa, para conocer también las metodologías y experiencias de éxito empresariales que nos permitan, por tanto, conseguir ese objetivo de cuantificar y tomar actuaciones para reducir esa huella de carbono. Además, lo vamos a hacer contando para ello con dos ponentes que son referentes en el tema que vamos a abordar y a quienes les doy la bienvenida y agradezco la participación. A José Antonio Gómez Limón, que es catedrático del Departamento de Economía Agraria, Financia y Contabilidad de la Universidad de Córdoba, experto reconocido con reconocimiento internacional en el ámbito de la sostenibilidad aplicada
agroindustria. Y también contamos con Concepción Martínez Sánchez, que es directora financiera de la empresa Castillo de Canena, una empresa muy reconocida por su compromiso con algo tan importante como es la calidad y la sostenibilidad en la producción de la ove, del aceite de oliva. Por mi parte, poco más que añadir, agradecer el apoyo y colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en el diseño de proyectos y también de iniciativas enfocadas en abordar el reto de la sostenibilidad en el tejido empresarial de nuestra provincia y desear que el webinar de hoy sea de interés para todos los asistentes y sirvan para avanzar en este objetivo. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues una vez finalizada la presentación y ya entrando en materia, le cedo la palabra a José Antonio Gómez Limón. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Bartolomé, por tus palabras. Si os parece, voy a compartir la pantalla para mostraros la presentación que tengo preparada. Y bueno, venga, pues empezamos. Pues lo primero es agradecer a la Confederación de Empresarios de Jaén la invitación. Yo siempre encantado, no de explicar, sino de luego aprender con las preguntas y con los comentarios que me podáis hacer y ahí siempre se aprendan. Y bueno, lo que me habéis pedido es que os cuente de forma muy resumida, en 45 minutos, cómo hacer el cálculo y gestionar la huella de carbono desde las empresas. Bueno, pues voy a intentar hacerlo y voy a intentar hacerlo contestando o intentando contestar tres preguntas clave. Primero, ¿por qué hay que calcular la huella de carbono en las empresas? Luego, si es verdad que hay que calcularlo, ¿cómo lo hacemos? Y por último, una vez que hemos cuantificado la huella de carbono, el objetivo, lógicamente, tiene que ser intentar mejorarla, ¿vale? Para intentar tener un impacto menor en el medio ambiente. Para ser un poco atípico, voy a empezar con las conclusiones. ¿Por qué? Pues porque entiendo que muchos de vosotros dentro de un rato tendréis otras ocupaciones y prefiero por lo menos que todo el mundo se vaya con unas conclusiones que luego desarrollaremos e intentaré convencer de que efectivamente es así. Y estas conclusiones son básicamente las siguientes. Primero, que la huella de carbono es una obligación legal ya para las grandes empresas y de facto es una obligación ya de mercado para todas las pymes. Ahora explicaremos luego por qué y que no debemos ver como esta obligación como una carga más administrativa para la empresa, sino que hay que hacer de la necesidad virtud, intentar conseguir que esta obligación convertirla en oportunidad. ¿Para qué? Para que nuestra empresa mejore la reputación que tiene pública y mejorar su competitividad en el mercado. Veremos cómo podemos intentar eso. Que el cálculo de la huella de carbono al principio, cuando lo cuente yo, si es la primera vez que lo escucháis, os puede parecer un poco complicado, pero nada más lejos de la realidad que al final se va a convertir en un proceso rutinario que todas las empresas tarde o temprano tendrán que hacerlo. Y que, lógicamente, todo este cálculo se hace para intentar mejorar, intentar contribuir a la mitigación del cambio climático. Pero no se trata de ser hermanita de la caridad desde el sector privado, sino que, lógicamente, hay que intentar conseguir soluciones, compromiso que, por supuesto, mitiguen el cambio climático, pero también que reduzcan costes en la empresa. Si se consigue esto, pues haremos lo que estaba comentando anteriormente, convertir una obligación en una oportunidad para las empresas. Bueno, pues estas son las conclusiones que ya os las lleváis puestas, luego si queréis, pues las comentamos al final. Y bueno, ya entrando un poco en el desarrollar por qué he llegado a estas conclusiones, vamos a empezar por qué hay que calcular la huella de carbono en las empresas. Mirar, esto no aparece de la noche a la mañana, sino que ya existe una tradición larga de lo que es la responsabilidad social corporativa, que es un término que ha ido evolucionando y que en la última década se ha consolidado como la contribución que deberían hacer todas las empresas en favor del desarrollo sostenible. Y no solamente de un modo altruista, sino que se trata de atender las demandas crecientes que hay inversores, financiadores, las entidades financieras y otras muchísimas partes interesadas de clientela, sindicatos, consumidores, etcétera. Pues bien, esta contribución de desarrollo sostenible se puede medir a través de lo que se llama actualmente el desempeño ambiental, social y de gobernanza. Esto es lo que el concepto de sostenibilidad empresarial que hay que cuantificar en datos, en números, y luego reportar públicamente de forma transparente y homogénea para que todo el público sepa cómo está funcionando la empresa. Y esto, a partir de hace ya una serie de años, empieza ya a ser obligatoria para un número creciente de empresas. La primera normativa que hubo en esta materia es una directiva europea del año 2014, la Directiva sobre Divulgación de Información no financiera, que se transpuso en España a través de la Ley 11/2018.
y que, en principio, todavía está vigente esta ley, obliga a publicar el informe de sostenibilidad, incluyendo dentro de ese informe de sostenibilidad el cálculo de la huella de carbono, a las grandes empresas, a las muy grandes empresas, con más de 500 trabajadores. Pero no os relajéis, que ahora veremos cómo vamos a seguir bajando y al final esto nos va a afectar a todas las empresas, incluso a las pymes. Esta directiva que antes comentábamos ha sido reemplazada por una nueva directiva en el año 2022, que es la Directiva sobre Información de Sostenibilidad. Y esta nueva directiva lleva cambios muy importantes. El primer cambio, ya no se va a hablar de informes de sostenibilidad, sino de estado de sostenibilidad, como los estados contables. Y de hecho se va a obligar, se está obligando ya, a que ese estado de sostenibilidad se publique junto con las cuentas anuales dentro del informe de gestión. Esto, para empezar, los que seáis miembros del Consejo de Administración vais a tener la misma responsabilidad al aprobar el estado de sostenibilidad que cuando aprobáis las cuentas anuales. Ahí existe una responsabilidad grande a la hora de formular y a la hora de aprobar este estado de sostenibilidad. También se va a ampliar, ahora comentaremos, las empresas que están obligadas a divulgar esta información, incluyendo, repito, la huella de carbono. Además, digamos, obligación de reportar va a ser mucho más detallada y profunda, ¿vale? En el sentido de que habrá que reportar mucho más datos. La huella de carbono y otras muchísimas cosas que hoy no comentaremos. Y además hay que hacerlo de una forma estandarizada, a través de unas normas que ahora comentaremos también cuáles son muy rápidamente. Y por último, bueno, pues penúltimo, va a existir la obligación de que este estado de sostenibilidad, igual que existe una auditoría para las cuentas contables, pues va a someterse a una verificación externa para intentar validar la veracidad de la información que contiene y así evitar las técnicas de greenwashing. Y por último, no existía hasta ahora un régimen sancionador y ahora ya con esta nueva directiva se exige que los países tengan un régimen sancionador para, digamos, penalizar a todas aquellas empresas que no emitan esta información en tiempo y forma o esta información no sea veraz. En España, esta directiva todavía no se ha traspuesto. Antes de ayer, justo antes de ayer, salió el proyecto de ley, se publicó el proyecto de ley, o se aprobó el proyecto de ley por el Consejo de Ministros y va a circular al Parlamento. Y también alguno pensará, bueno, pues entonces hasta que se apruebe la ley en España tardan mucho y posiblemente se tarde más de un año en aprobar esta ley, pero no hace falta que se transponga la ley para que todo lo que vamos a contar ahora ya entre en vigor, bueno, ha entrado en vigor desde ya, desde que estas directivas han sido aprobadas por la Unión Europea. En este sentido, desde ya, sin necesidad de aprobación de esa ley española, el ámbito de aplicación de todo esto del reporting de información no financiera, de información de sostenibilidad, se ha ampliado y estas fechas que ahora comentaremos ya son vigentes. De hecho, toda la nueva normativa es ya obligatoria para reportar el ejercicio fiscal 2024, reportar en 2025 para todas las empresas de más de 500 trabajadores. Pero el año que viene, para el año fiscal 2025, para reportar en 2026, van a tener que reportar toda esta información, incluyendo la huella de carbono, todas las empresas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios, que tengan más de 250 trabajadores, fijaros que se baja de 500 a 250, tengan más de 50 millones de cifra de negocio y más de 25 millones en activo. El indicador, digamos, crítico sería, creo yo, los 250 trabajadores, pero bueno, que creo que va a haber muchísimas nuevas empresas que van a estar obligadas a reportar y en la provincia de Jaén seguro que habrá, yo calculo que en torno a 25 o 30 empresas que estarán obligadas a reportar en este sentido. Y además tendrán que reportar siguiendo una norma, unos estándares de reporte. Esos son los que se llaman las normas europeas de información sobre sostenibilidad, las NEIS, que se han aprobado a través de un reglamento delegado que ya es totalmente, digamos, ejecutivo, totalmente aplicable en toda la Unión Europea, repito, sin necesidad de que haya una ley de transposición. No vamos a entrar a explicar todas estas normas porque tendríamos que hablar de muchas cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, pero simplemente indicar que dentro de estas NEIS hay una NEIS, la NEIS E1, Ambiental 1, que habla de cambio climático y ahí es donde se explica perfectamente cómo hay que calcular la huella de carbono de una manera estandarizada y comparable con el resto de empresas. Es decir, que no estamos hablando aquí de un ejercicio, digamos, voluntario, que existan alternativas, sino que ya existe una norma, un estándar de cómo hacer todo esto de forma adecuada.
Además, se va a aprobar, se supone que a finales de este mismo año, unas normas de información de sostenibilidad voluntarias para pymes. Alguien dirá, bueno, pues si son voluntarias se aplicará poco. Bueno, pues no, no se va a aplicar poco, creo que se va a aplicar mucho. Y la clave de todo esto es porque las grandes empresas, las que están obligadas a hacer estos estados de sostenibilidad, no deben informar solamente de su desempeño ambiental, social y de gobernanza, sino que tienen también la obligación de informar de ese desempeño en toda la cadena de valor donde se incluyen sus productos. Me explico. Si estamos hablando de una pyme agroindustrial en Jaén, que vende a una gran superficie, a una empresa de gran superficie, a Lidl, Mercadona, a quien sea, como esa empresa, esa gran empresa, si está obligada a hacer informes de sostenibilidad, le va a pedir, le va a exigir, pues, toda una serie de información sobre desempeño ambiental para poder ellos reportar conforme a la ley. Entonces, claro, esto es lo que se llama el efecto arrastre. Es decir, que las obligaciones que tienen las grandes empresas van a obligar a que las pymes, digamos, reporten esa información a sus clientes, que son grandes empresas, para que éstas puedan cumplir con sus obligaciones legales. Entonces, por eso podemos hablar que para las pymes no es una obligación legal calcular la huella de carbono, pero sí una obligación de mercado, porque si no calcula la huella de, digamos, de carbono, sus clientes a lo mejor dicen, pues no te compro porque no puedo hacer o cumplir con la norma que me exigen reportar la huella de carbono del conjunto de mi cadena. Entonces, yo creo que ya esto no es nuevo y habréis visto que a muchos de vosotros, vuestros clientes, grandes empresas, os están pidiendo mucha información que diréis, ¿para qué la quieren? La quieren porque están obligados a reportarla. También en este sentido pasa lo mismo con los bancos. Los bancos para la financiación, ¿vale? Están obligados a clasificar todos sus activos, que son los créditos que conceden a las empresas, entre activos verdes o no verdes. Y entonces, por eso también a las empresas se os va a pedir mucha información, por muy pymes que seáis, se os va a pedir mucha información sobre desempeño ambiental para que ellos puedan clasificar esos préstamos como verde o no verde y daros mejor o peor condiciones financieras. Bueno, pues entonces, para terminar, simplemente comentar que esto no hay que verlo, yo lo he dicho al principio, como una nueva carga, un nuevo lastre administrativo dentro de la empresa, sino que hay que intentar verlo como una oportunidad. Si no lo vemos como una oportunidad, la verdad es que todo se hace mucho más cuesta arriba. Y hay que pensar que el cálculo de la huella de carbono y su mejora no solamente es una obligación de mercado, sino que va a mejorar la reputación y legitimidad de la empresa, va a ser una ventaja competitiva, va a generar beneficios organizativos, va a crear valor junto con las partes interesadas y va a reducir costes o puede reducir costes y los riesgos asociados. Entonces, en este sentido, creo que cada empresa tendrá que hacer su balance, pero creo en fin, hay que intentar verlo como una oportunidad, de tal manera que se haga, digamos, con el objetivo de cumplir con el mercado, cumplir con la ley, pero también intentar de esta manera mejorar la empresa mediante una oportunidad. Bueno, pues ya he explicado un poco el por qué hay que reportar, vamos a pasar en cómo se calcula. En una parte un poquito más técnica y voy a intentar ser lo más claro posible y lo más sistemático a través de ejemplos. Pues mirar, como ya he dicho, todo esto no es una cosa que cada uno pueda tener imaginación en cómo calcularlo, sino que existe una normativa específica de cómo calcular la huella de carbono. Y esta es la NEIS E1 Cambio Climático, de la directiva que antes comentábamos. O bien, esta NEIS E1 exige a las empresas obligadas a hacer el estado de sostenibilidad a reportar su consumo de energía y las emisiones que hacen de gases de efecto invernadero. Vamos a empezar reportando un poquito sobre consumo de energía y entender que esto es importante porque tiene unas implicaciones ambientales claras. En la medida que se utilizan y se consumen combustibles fósiles, pues lógicamente se queman y se genera un CO2 a la atmósfera que genera, es una de las principales causas del cambio climático. Pues bien, las empresas están obligadas a calcular e informar sobre las cantidades de energía que consumen clasificadas por tipos, ¿vale? Y en principio ahora ya cambiamos, por ejemplo, nos acompaña la directora financiera de Castillo de Canena, pero que siempre hemos utilizado tradicionalmente los financieros el término euros, pero ahora tenemos que empezar a utilizar otras unidades. Pues esto va a ser en megavatios hora. Va a ser una unidad, digamos, que los contables tengan que empezar a manejar desde ya. Pues bien, básicamente lo que dice la normativa es que hay que rellenar una tablita como esta, donde se cuantifique en megavatio hora
el consumo del conjunto de energías fósiles, es decir, procedente del carbón, del petróleo, gas natural, otras fuentes fósiles, y consumo de electricidad procedente de fuentes fósiles. Lo veremos ahora. Hay que reportar cuánto se consume de energía procedente de fuentes nucleares y, sobre todo, el foco se pone en el consumo de energía de tipo renovable, como biomasa, otros combustibles renovables y la electricidad verde o procedente de fuentes renovables. También aquí habría que incluir la energía renovable autogenerada dentro de la empresa. Como comprenderéis, la idea es intentar, para que salgamos guapos en la foto de este cuadro, es intentar reportar que la empresa consume poca energía o va consumiendo poca energía porque es eficiente y sobre todo que esa energía procede de fuentes renovables, como señal de que genera un impacto ambiental moderado. Y esto yo creo que la mejor manera es ver un pequeño ejemplo, voy a intentar ser rápido, y es una empresa, le llamamos Jaén Food, porque digamos la agroalimentación es muy importante en la provincia, pero esto es un ejemplo totalmente inventado, simplemente para ilustrarlo. Pues mirar desde la dirección financiera o desde quien corresponda, pues para reportar esta información lo que va a tener que hacer es coger todas las facturas de electricidad, ¿vale? Que le lleguen a la empresa. Aquí vamos a suponer que se ha contratado con Endesa Energía. Ahora veremos por qué digo una empresa concreta. Y cogiendo el término variable y sumando todas las facturas, pues se pueden medir directamente cuántos kilovatios hora se ha consumido de energía eléctrica. Igual con el gas natural. Aquí no hace falta, ya veremos por qué poner de qué empresa se está contratando el gas natural. También vamos a poner, para poner un ejemplo más amplio, que utiliza peles de madera, biomasa, en una caldera de vapor también. Y bueno, aquí digamos no hay una factura que no lo traduzca en kilo, en megavatio hora, como si viene en la factura de la electricidad o del gas. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es hacer nuestro propio cálculo. Y para eso tenéis ahí todos los enlaces. No voy a acceder a ellos para no ser muy tedioso, pero ahí, digamos, lo que en ese enlace lo que tenemos es información sobre el poder calorífico inferior, se llama así, no le puedo dar otro nombre, que tiene cada uno de los combustibles que se pueden utilizar en la empresa y que convierte cada kilo en kilovatio hora. En este caso, el dato que hemos sacado es que se han consumido 6.500 kilos. Pues bien, el dato que hemos cogido de esta fuente de información del IDAE es que cada kilo de pellet genera una energía de 2,582 kilovatios hora. Con esa operación ya podemos ver, en definitiva, cuánta energía hemos consumido, pues en este caso de biomasa. Y además, para terminar ya, pues también consume gasóleo en sus vehículos industriales y que ha consumido 15.500 litros de gasóleo A. Pues aquí también, cogiendo el poder calorífico inferior que proporciona, pone ahí la agencia IDEA, pero no es la agencia IDEA, se me ha colado, es la agencia IDAE, perdón, IDAE que es otra agencia distinta, no es la nuestra, esta de Andalucía antigua. ¿Vale? Bueno, y entonces aquí también se puede calcular directamente cuántos megavatios hora hemos consumido de energía procedente del gasóleo. Bien, pero lo que tenemos que hacer es rellenar el cuadro anterior. Entonces tenemos que descomponer toda esa energía para poder, digamos, ver si procede de fuentes fósiles, de fuentes renovables, fuentes nucleares. Pues mirad, por eso aquí es importante que cuando consumimos electricidad, estamos consumiendo electricidad que se ha generado a través de un mix eléctrico. En el caso este inventado que hemos dicho que estamos contratando con Endesa Energía, pues ¿qué es lo que pasa? Que en el año 2023 Endesa Energía, para producir toda su electricidad que comercializó, pues está publicado en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, está publicado qué parte de esa energía ha sido generada con fuentes fósiles, cuánto fuentes nucleares y qué porcentaje con fuentes renovables. Fijaros que aquí tenemos que del conjunto de la energía que hemos consumido, de electricidad que hemos consumido de esta empresa, pues tendríamos que multiplicarlos por esos porcentajes que están en negrita para calcular la electricidad procedente de cada fuente. El gas natural, por el contrario, no tiene complicación. Todo el gas natural que se consume debe considerarse como una fuente de energía fósil. La biomasa, pues toda la biomasa, los 29 y pico megavatios hora que se habían consumido en esta empresa virtual, pues se consideran fuentes de energía renovable. Y en cuanto al gasóleo, no sé si estáis muy informados al respecto, el gasóleo A
no es un gasóleo, pueden ser distintos tipos de gasóleo que se denominan con letras y números. B7, B20. ¿Qué significa esto? Significa el porcentaje de biodiesel que tiene el gasóleo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gasóleo es realmente una mezcla de un combustible procedente del petróleo mezclado con otro combustible que es un combustible renovable. Pues bien, entonces aquí sí hay que hacer las cuentas y saber en las facturas que nos dan en la estación de servicio donde compremos el gasóleo, qué tipo de gasóleo es, porque lógicamente en este ejemplo nos hemos inventado que 10.000 litros son de gasóleo B7 y 5.500 litros son de gasóleo B20. Pues lógicamente en el caso del gasóleo B7, pues solamente el 93% deberemos considerarlo como combustible procedente del petróleo. El 7% restante sería renovable. Y para el gasóleo B20, pues solamente el 80% del gasóleo sería combustible procedente del petróleo y el 20% restante sería como un combustible renovable. Pues bien, con estas cuentas, básicamente ya sí tenemos condiciones de rellenar esta tabla que decíamos al principio. Aquí aparece esta tabla ya rellena con los datos del año N, del último año que hemos calculado, y solo se corresponden con los datos que acabamos de explicar. Se exige que, como en las cuentas anuales, esto como el balance o como la cuenta de resultados, se compare con los resultados del año anterior, ¿vale? Para ver la evolución de la empresa. Esta es la clave. La sostenibilidad no es una meta, es un camino. Hay que ir siempre avanzando. Pues en este caso, esta empresa podríamos decir que en principio podemos verlo en la línea de abajo, ha conseguido disminuir su consumo de energía total, pero sobre todo lo importante es que, digamos, lo ha hecho básicamente disminuyendo la energía fósil. Esa es un poco la clave y que el porcentaje de energía renovable que está utilizando se ha incrementado. Yo creo que estos son datos que se pueden poner valor por parte de las empresas cuando consiguen pues, esta pequeña contribución a la mejora de la sostenibilidad. Bueno, está el consumo de energía, pero también hay que informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la auténtica huella de carbono que me habéis pedido un poco que comente. Pues mirar, esto se mide en otras unidades. ¿En qué unidades? En toneladas equivalentes de CO2. ¿Qué es lo que ocurre? Que existen muchos gases que generan este calentamiento global, pero para unificarlos todos en una unidad de medida, pues se ha considerado que la unidad de medida es la tonelada de CO2, ¿vale? Entonces todo se va a convertir en toneladas de CO2, aunque, digamos, el efecto invernadero se genere por otro tipo de gases distintos que se puedan vertir a la atmósfera. Ahora comentaremos. Y lo importante es que las empresas están obligadas a reportar las emisiones de GEI, de gases de efecto invernadero, tanto alcance 1 como alcance 2. El alcance 1 se trata de aquellas emisiones que son directas, es decir, porque en nuestras mismas instalaciones se consuma combustible y por tanto se genere CO2, o las emisiones fugitivas, comentaremos. Sobre todo los sistemas de refrigeración, que ya sabéis que de vez en cuando hay que recargarlos con gases refrigerantes y esos gases refrigerantes son muy contaminantes en cuanto que, ya veremos algún dato, generan un efecto invernadero tremendo. Y luego también tienen que reportar el alcance 2, que es la energía, perdón, la emisión indirecta. Es decir, nosotros cuando compramos electricidad hemos visto que hay parte que se genera con energía fósil. Pues lógicamente, digamos, aunque nosotros no seamos los responsables directos de esas emisiones, sí lo somos de forma indirecta porque al consumir esa energía estamos provocando emisiones en otro sitio. Pues bien, básicamente lo que hay que reportar es un cuadrito así de simple, que lógicamente hará falta pues, calcularlo con cálculos un poquito más sofisticados, que ahora comentaremos, pero comentaros una cuestión. No voy a entrar a comentar que también existe las emisiones EI de alcance 3, que sería el alcance, digamos, de toda la cadena. Me explico. Imaginaros, me cambio de sector agroalimentario al sector metalúrgico. Si estamos en una empresa de metal y esa empresa de metal compra materias primas, digamos, láminas de acero, esas láminas de acero, en origen, en la industria siderúrgica donde se han generado, han provocado emisiones. Pues bien, el alcance 3 tiene en cuenta también las emisiones que se han generado para producir todas las materias primas que utiliza la empresa. No las mencionamos aquí porque el alcance 3 va a ser obligatorio, pero solamente para las grandes empresas dentro de unos años. Pero por ese mismo motivo, como van a estar obligados a calcular las emisiones alcance 3, a todos sus clientes le van a pedir
la huella de carbono de sus materias primas, de lo que le venden a esas grandes empresas. Y volvemos aquí a ese efecto arrastre que al final todas las empresas van a tener que calcular su huella de carbono. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio muy rapidito para no enrollarnos mucho sobre esta misma empresa para calcular tanto el alcance 1, alcance 2, cómo se calcula. Pues mirad, ya sabíamos sus fuentes, digamos, de energía, pues esas mismas fuentes son las que pueden provocar emisiones GEI. Pues primero, por el gas natural, que lógicamente lo vamos a quemar, y ese que va a producir cuando quemamos gas natural, pues vamos a producir CO2 en nuestras propias instalaciones, por eso es alcance 1. Pues esto se calcula a través de esta simple fórmula, donde toda la actividad simplemente se corresponde con la cantidad de combustible que vamos a consumir, ¿vale? En este caso, en metros cúbicos o en litros, y luego se multiplica por Fe. Fe significa factor de emisión. Un factor de emisión que son datos que están tabulados, están en unas tablas. Tú buscas aquí, en esta hoja de cálculo que ahí señalo que ha elaborado el MITECO, y te sale perfectamente cuánto, un metro cúbico de gas natural que nosotros utilizamos, cuánto CO2 genera por la combustión. Entonces, todo eso está tabulado. Y luego hay que multiplicarlo por lo que se llama el potencial de calentamiento global, que depende del gas que generemos. Como todas las combustiones generan CO2 nada más, pues entonces en principio este potencial de calentamiento global es la unidad cuando estamos hablando de CO2. Pues haciendo esta sencilla operación, pues tenemos cuántas toneladas de CO2 equivalente hemos generado en nuestras instalaciones debido a la combustión del gas natural. Operando de forma similar, tendríamos también la combustión de la biomasa. Podríamos calcular también la combustión del gasóleo, tanto en vehículos industriales como, perdón, en vehículos industriales me refiero al gasóleo B7 como al B20 que hemos comentado antes, ¿vale? Y luego, por último, para completar este ejemplo, he propuesto que esta empresa virtual tuviese dos equipos frigoríficos y que hay que recargarlos porque estos gases hay veces que se pierden y tienen nombres raros estos gases, ¿vale? Por ejemplo, son muy típicos, por ejemplo, el HFC 125 y el HFC 124A, ¿vale? Son gases que utilizan este tipo de equipos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí lo que hay que medir es que si nosotros recargamos, como en este caso, con una serie de kilos de este gas a estos equipos, pues es porque se han perdido, se han emitido a la atmósfera. Entonces tenemos que calcular estas emisiones. Y aquí es lo que comentaba que un kilo de este tipo de gases contamina o tiene un efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Y por eso, fijaros que en este caso, en el caso del FC 125, estaríamos hablando de que contamina 3.740 veces más, ¿vale? Que el CO2. Y por eso, digamos, tiene efectos muy importantes. De igual manera, este también, el HFC 134A, pues tiene un efecto 1.530 veces mayor que el CO2. En definitiva, que aunque pueda parecer una cosa menor, por aquí también se puede generar bastante huella de carbono, en este caso inventado, pues equivalente a 12,56 toneladas de CO2. Bien, pues con esto ya podríamos calcular la primera fila de esta tablita de la huella de carbono, que serían emisiones alcance 1. Para calcular el alcance 2 de las emisiones GEI, pues bueno, aquí estaríamos hablando de fuente indirecta, que básicamente es por la generación de electricidad, la que se genera, digamos, las emisiones que son necesarias para generar electricidad que luego nosotros vamos a consumir. Y aquí también es interesante, aquí no me voy a resistir y si voy a marearos un poquito, pero muy poco, ¿no? Simplemente para comentaros que aquí los factores de emisión, me voy a venir aquí, lo voy a poner un poquito más grande, depende de las empresas. Aquí, por ejemplo, son las tablas que publica el propio MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, donde aquí se ve cómo en función de a quién le compre la electricidad, las emisiones de CO2 son muy distintas. Por ejemplo, aquí si hemos dicho que somos Endesa, le compramos a Endesa, ¿dónde está? Endesa, aquí está. ¿Vale? Pues entonces por cada kilovatio que le compremos a Endesa para producir esta electricidad está generando 2,259 kilos de CO2. En definitiva,
hay que tener en cuenta, no digo cuidado, pero sí tener en cuenta a quién le vamos a comprar la electricidad porque los factores de emisión son muy distintos y nuestra huella de carbono también puede ser muy distinta. En este caso, pues simplemente multiplicar los kilovatios que le hemos comprado a Endesa, que hemos consumido en Endesa, lo multiplicamos por ese factor de emisión y ya tendríamos aquí nuestra emisiones GEI de alcance 2, 37,69 toneladas de CO2 equivalente. Bueno, pues de esta manera ya tendríamos reportada y calculada nuestra huella de carbono, que como siempre hay que reportarlo en el año último que se quiera correspondiente al último ejercicio, pero luego siempre compararlo con el año anterior. En este caso, lo que sí vemos es que la huella de carbono se ha reducido de 111 toneladas equivalentes de CO2 a 107, ha habido una ligera reducción y bueno, en principio este sería el camino que deberían marcarse las empresas para ir reduciendo su huella de carbono. Bueno, también simplemente dejaros como referencias para tengáis digamos, información ampliada de cómo se calcula, pues este documento del MITECO, la presentación la vais a tener y el enlace, por tanto, también, no hay pérdida. Y también comentaros que para facilitar este tipo de cálculo existe una calculadora, una hoja de cálculo, donde metiendo la información, digamos, los cálculos se hacen un poquito más mecánicos, pero yo creo que realmente no, tampoco son de mucha utilidad, creo yo, porque los cálculos tampoco son tan difíciles. Una vez que se hace una vez, la siguiente vez ya es muy, muy rutinaria, muy, muy mecánica. Solamente es un poquito aprender el proceso. Bueno, y una vez que hemos respondido a la segunda pregunta, cómo se calcula la huella, la cuestión está es que el cálculo de la huella es el primer paso para poder mejorarla. Si no, digamos, ¿para qué calcular algo que no vamos a hacer nada con ese cálculo? Pues mirad, lo importante y hay que ser realista es que todos los planes de reducción de huella de carbono tienen que tener un doble objetivo. Por supuesto que disminuir emisiones de CO2 para ganar reputación, para mejorar sostenibilidad, pero también hay que intentarlo hacerlo para conseguir una reducción de costes asociados al consumo energético. ¿Vale? Hay que buscar esa win-win situation que sea mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad en la empresa. Y esto es algo que si se hace bien se puede conseguir. En definitiva, y aquí sí voy a ir más rápido para no alargarme mucho, lo que mejora la huella de carbono es utilizar el sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? Pues reducir el consumo de energía innecesario e intentar incrementar el consumo de energía renovable, que nuestro consumo de energía cada vez sea menos renovable y menos dependiente de energías fósiles. Pues para eso, ¿qué tenemos? Pues podemos intentar hacer esfuerzos en mejorar la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque eso va a conseguir reducir nuestro consumo de energía. Entonces, aquí podríamos hablar de optimización de consumo energético en las instalaciones, en iluminación, en climatización. Ahí tenéis detalles de cosas que yo creo que todos conocemos. Es decir, los toldos de las persianas como elemento de climatización no lo hemos inventado nadie en el siglo XXI, pero hay que recordar que hay que utilizarlo adecuadamente para mejorar la climatización de nuestras instalaciones de la empresa. Pues también hay que revisar y mejorar la infraestructura, temas sobre todo de aislamiento térmico y también la sustitución de algunos elementos ya ineficientes de climatización. El tema de la digitalización y la automatización, es decir, hay muchas herramientas, ¿vale? que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a mejorar en cuanto al consumo de energía. Y luego también no olvidar medidas transversales como es el mantenimiento. Todos los equipos que están bien mantenidos, pues lógicamente son más eficientes y generan menos pérdidas energéticas. También cosas evidentes como esto, si se pueden hacer reuniones por videoconferencia, yo sé que muchas veces son un poco tediosas, pues hacerlas en vez de que sean reuniones presenciales. Y luego también creo que es muy importante concienciar a todo el personal de la empresa que esto no es una meta y un objetivo de toda la organización, no de la dirección, no de los consumidores, no de los ambientalistas, sino que debe ser un objetivo de toda la organización. Un segundo línea de estrategia sería el uso de energías renovables, ¿vale? ¿Para qué? Pues, lógicamente aumentar la proporción de fuentes renovables y de esta manera poder establecer que estamos teniendo un menor impacto ambiental. Pues aquí, in situ, en nuestras propias plantas, ¿qué podemos hacer? Pues instalar paneles solares, tanto térmicos como fotovoltaicos.
turbinas eólicas, eso es más complicado. Utilizar sistemas geotérmicos también es más complicado, pero en algunas circunstancias también se pueden dar. Sustituir todo lo que se pueda de gasoil y de carbón por biomasa, ¿vale? Preferentemente, o si no se puede, al menos por gas natural, ¿vale? Y también, la medida de lo posible, incorporar tecnologías de almacenamiento de energía, baterías, que pueden mejorar el uso de este tipo. Luego también, compra de energía verde. Ya hemos visto cómo, en función de la empresa de distribución de energía que contratemos el suministro de electricidad, nuestra huella va a ser muy distinta. Entonces, habrá que mirar si nos merece la pena comprar energía verde y valorar si me interesa tener lo que se llama un certificado de energía verde. Es decir, si yo demuestro y se comprueba que todo el consumo de mi energía es renovable, puedo tener un certificado que puede tener, digamos, cierto reclamo dentro de, digamos, del mercado para ser más competitivo. Luego, transición de flota y equipos eléctricos, es decir, en la medida de lo posible, si podemos equipos de combustión sustituirlos por aparatos que se muevan con electricidad, mejor que mejor. Todo esto genera menos huella de carbono. Y por último, optimización de procesos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque habrá que valorar temas de cadena de suministro. ¿Por qué traer, si podemos, a igualdad de condiciones entre un proveedor local y un proveedor lejano? Pues lógicamente habrá que elegir el proveedor local por muchas razones, pero también porque de esta manera reduciríamos emisiones. Consolidación, es decir, agrupamiento de envío y reducción de embalaje, no llevar peso superfluo en todos los transportes. Pues todo esto también se puede intentar mejorar. La logística sostenible, optimización de rutas, modos de transporte, elegir los modos de transporte que tengan menor huella, volver al tren o flotas compartidas. Todo esto puede tener cierta lógica, repito, para la sostenibilidad ambiental y económica de la empresa. Y por último, también el tema de desarrollo de productos sostenibles, diseño ecológico, selección de materiales. Bueno, en definitiva, yo creo que aquí no he aportado gran cosa nueva. Repito, es sentido común y lo que creo que todo el mundo sabemos, pero elevar, digamos, el interés por estos cambios que quizás no sean radicales en la empresa, pero que pueden tener un impacto en la huella de carbono muy importante. Y bueno, con esto ya termino. Las conclusiones ya las conté al principio. Yo creo que más o menos las he intentado justificar a lo largo de mi presentación. Y bueno, si luego en el debate queréis hacerme cualquier pregunta, cualquier crítica, yo encantado de intentar responderla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad que ha sido muy interesante la exposición del cálculo de la reducción de la huella de carbono. Y ahora damos paso a Concepción Martínez con la segunda parte de esta jornada. Actívate el audio. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, como no, a la Confederación de Empresarios pues su trabajo y su labor y su contribución a la mejora y a los retos que se presentan en la provincia. Gracias por estas jornadas, por estos webinars tan actualizados y tan actuales, en donde la formación es fundamental para todos los eslabones y para todos los actores en la cadena de valor y en las distintas empresas y en los distintos actores. Esto viene para todos, la huella de carbono viene para quedarse y es algo que tiene mucha relevancia. Muchas gracias, Bartolomé, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, José Antonio, también, porque has dado una visión muy clara de la parte legal, de la obligación, de la contribución, de cómo ya está la normativa vigente a nivel europeo y por dónde van los tiros, en definitiva, hacia dónde nos debemos de dirigir. Y como muy bien dice, es una oportunidad importante para nosotros, para la empresa, que ya lo tenemos muy mentalizado a a nivel de grupo, a nivel corporativo. Bueno, sin más dilación, voy a compartir la pantalla. Y bueno, decir que Grupo Castillo de Canena es un grupo que lidera pues toda la cadena de valor de los aceites de oliva vírgenes extra premium, con una tradición desde 1780. Y es importante decir que en esa búsqueda de la excelencia, la calidad, la sostenibilidad, ha estado y está como uno de los pilares fundamentales. Ahora veremos cómo nosotros vamos trabajando en el tema
de la huella de carbono en la sostenibilidad, en la triple sostenibilidad ambiental, social y económica, en la cual también estamos certificados desde el año 2011 y cómo ya desde hace más de 20 años esta sensibilidad está plasmada a nivel práctico. Bueno, pues es un hecho, la realidad del cambio climático. Desgraciadamente estamos inmersos en un proceso de una catástrofe, la mayor del siglo a nivel de inundaciones, desgraciadamente en la zona del Levante, en la zona de Albacete, al que unimos nuestro pesar, nuestro apoyo moral, evidentemente, y estamos consternados y sufriendo en estos momentos todos. Pues algo que ya es una de las consecuencias que estamos y de los efectos que estamos viendo en las últimas décadas como efecto del cambio climático. Pues temperaturas altas, extremas, sequía, inundaciones, deslizamiento de tierra, aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos, pérdida de la biodiversidad. Todo esto es lo que estamos sufriendo en la última década. Nos ha estado hablando José Antonio muy bien de lo que son los gases de efecto invernadero y la relevancia y la importancia que tiene. Y es así, de hecho, es una de las grandes preocupaciones que tiene la Unión Europea ya desde hace años. De hecho, hay un objetivo a medio y largo plazo para el 2000, hay muchos, pero bueno, para el 2050 se quiere conseguir ser completamente neutros en carbono dentro del terreno comunitario. Es una realidad lo que estamos viendo, el aumento de temperatura, gráficamente lo estamos viendo como la temperatura desde 1880 hasta, hasta 2020 o hasta el 2023 ha ido incrementando. Los sumideros naturales eliminan entre 9,5 y 11 gigas de toneladas de CO2 al año, mientras que las emisiones globales anuales de CO2 alcanzaron los 36 gigatoneladas en 2020. Fijaos qué déficit tenemos. Bueno, ahí es verdad que la agricultura juega un papel fundamental para alcanzar esa neutralidad de, del carbono en el territorio comunitario. ¿Qué es la neutralidad de carbono? Pues la neutralidad se consigue cuando se emite la misma cantidad de dióxido de carbono, de CO2, a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja, lo que hace un balance cero, lo que también se denomina huella cero de carbono. Hay distintas formas de conseguir este equilibrio. La mejor, la más saludable, evidentemente, es no emitir más CO2 del que se puede absorber de forma natural. Nuestros bosques y nuestras plantas que funcionan como sumideros, que es lo que hacen, van captando CO2 y internamente van procesándolo para convertirlo, para transformarlo en oxígeno mediante lo que es el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo deberían trabajar los agricultores para reducir la huella de carbono? Bueno, la política agraria comunitaria desde 1962, que entró vigente por los 6 países fundadores de la Comunidad Europea, no ha hecho más que ver los distintos retos y desafíos a los que se encuentra la agricultura, distinguiendo 3 grandes bloques: el bloque económico, el bloque ambiental y el bloque rural o social. Es cierto que conforme ha ido avanzando el paso de los años, pues en un principio la PAC lo que primaba era la producción y de hecho las subvenciones estaban focalizadas y enfocadas a la mayor producción, pero se vio que en un momento de desabastecimiento, pero se vio que llegaba un momento en que había que primar otros valores, también otros factores importantes. Y ahí es donde está la importancia que en los últimos años, ya en la PAC que tenemos ahora mismo vigente del periodo 2023-2027, la agricultura del carbono tiene una relevancia grande, una alta importancia. Y de hecho aparecen uno de los pagos de la PAC, lo que llamamos los ecoesquemas o ecoregímenes, que son medidas de carácter medioambiental con las que las explotaciones deben de cumplir para percibir una parte directa de la ayuda, de tal forma
que en función del grado de cumplimiento que tenga la empresa va a cobrar más o menos cantidad. Fijaos cómo ya la PAC va orientada, lógicamente, en este sentido. Para reducir la huella de carbono, ¿qué es lo que tenemos que hacerlo? Como bien decía antes José Antonio, lo primero que hay que hacer es calcularla en cada entidad, en cada empresa. Nosotros, en el sector del olivar, en el sector del aceite, pues evidentemente hemos calculado y calculamos anualmente cómo va evolucionando la huella de carbono en todo el proceso productivo, tanto en campo como en almazara. A nivel de campo, en la producción de la aceituna, tanto en el manejo del suelo, en el laboreo, en la cubierta vegetal, en la cubierta que sembramos, con los tratamientos que echamos en fitosanitarios, herbicidas, en la poda, en la recolección, en el transporte y, como no, en el proceso industrial que sigue también en la almazara. Los distintos tipos de plantación también van a colaborar de distintas formas en la forma de sumidero o de captación de CO2 que ahora veremos a continuación. Por tanto, el cálculo de la huella de carbono en todo el proceso productivo es importante. De hecho, un sistema intensivo que el que nosotros tenemos, Cortijo Guadiana es el Grupo Castillo de Canena, tiene tres grandes empresas. La parte agronómica, Cortijo Guadiana, que tiene casi 2.000 hectáreas de olivar, de las cuales 1.500 son 2.000 hectáreas en total, de las cuales 1.500 son olivar. La industria, la Almazara La Loma, Almazara Castillo de Canena y la comercializadora. Pues en campo, nuestro sistema productivo son olivos con un marco de plantación de 7x7 y con cubierta total, que veremos que es la mejor forma de sumidero que hay. Castillo de Canena, de hecho, nosotros lo que hacemos es que calculamos la huella de carbono desde el año 2011. Y desde ese año, nuestro fuerte compromiso para reducir la huella mediante las distintas estrategias que se han ido elaborando, desarrollando con las distintas políticas y tácticas que en el día a día seguimos. Bueno, estamos inmersos dentro de un proyecto europeo que está apoyado por la Unión Europea, en el que participan 22 socios, 6 países, en el cual el objetivo es la implementación y la promoción de soluciones innovadoras y sostenibles, prácticas de gestión basada en conceptos agroecológicos e intercambio efectivo y dinámico de los conocimientos. Es importante decir que este consorcio interviene Portugal, Italia, España, Grecia, Túnez, Marruecos. Colaboran 8 universidades, 4 centros de investigación, 9 asociaciones de olivicultores y con el objetivo de promover la sostenibilidad en el sector olivarero. Os voy a poner 3, 4 minutillos en donde el director general y la directora de marketing y accionistas y consejeros del grupo, propietarios, Rosa y Paco Baño, exponen un poco la importancia que para nosotros tiene la sostenibilidad, el participar en este proyecto, en este consorcio en el que colaboramos, y lo voy a poner. Bueno, pues la directora de marketing de Castillo de Canela, la marketing de Virgenes, la de Jaén, que coge las aceitunas y los aceitunas. Yo creo que la gente siempre tiene porque la noche de ese suyo que nos ha diferenciado, nos ha
Conchi, tienes que darle a compartir audio, que si no, no se escucha. Te tiene que venir por ¿No ahí se compartir escucha? audio. En la barra de Zoom te tiene que venir compartir audio. ¿No se escucha? No, una Ay, vez comparte perdón. pantalla te tiene que venir por una función de compartir audio. Voy a ver, Compartir sonido perdón. de la computadora. Está compartiendo. No, es la barra de Compartir, Zoom. ya. Voy a Vale. ver si ya creo que he logrado. Perdón. Voy a intentar. No, eso es para compartir el vídeo. Dale a reproducir a ver si se escucha ya. ¿Ahora? No, Un momento. ¿Se oye? ¿Se oye? no. Abajo a la izquierda te tiene que venir compartir audio de la computadora. O te viene una ventana que pone selección de recursos compartidos o algo. Es que a mí no me sale porque yo no estoy compartiendo la pantalla. Claro. Pero no aquí en YouTube, en el Zoom. Lo que es la barra de Zoom. Ah, en la barra de Zoom. Sí, por ahí Vale. te tiene que venir algo de sonido, de compartir sonido o Ah, algo. perdón. Para uso compartido de pantalla. Ahí, por ahí. A ver si te viene por ahí algo del sonido. Compartir sonido. Ahora, dale. A ver si tenemos suerte. Ahora sí. Bueno, pues soy Rosa Bañó, miembro de la familia Bañó, que propietaria de donde estamos ahora mismo, que es el Conde de Guadiana, una finca maravillosa enclavada en el corazón de Jaén, entre las sierras Mágina y de Cazorla y de Segura. Y bueno, pues soy la directora comercial y de marketing de Castillo de Canena, un aceite de oliva virgen extra de aquí de Jaén, que te coge las aceitunas y los aceites de esta misma finca donde estamos ahora mismo. Yo creo que la parte de sostenibilidad de Castillo de Canena ha sido desde el principio un sello que nos ha diferenciado y nos ha ayudado a posicionar y a crear valor añadido, porque al final la botella es una historia que hay detrás, es un proceso, una mentalidad, una filosofía de la vida, un respeto, una simbiosis con la naturaleza, unas prácticas. Al final esa botella es como la tarjeta de visita, que hay un mundo detrás. Y efectivamente, como tú bien decías, en determinados países, como puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania, países escandinavos, Japón, incluso países como Singapur, te piden ese compromiso, te piden esa actitud, te piden ese entorno de sostenibilidad, de respeto y de cuidado del medio ambiente y la naturaleza, que te ayuda a que el aceite al final pues tenga un valor añadido, no solamente como producto, que es magnífico y excelente, esos biodinámicos son queridos y buscados, pero también como filosofía de compañía. Nuestra incorporación a Sostenible ha sido un eslabón más dentro de una serie de proyectos donde hemos estado colaborando no solamente con la Universidad de Jaén, sino también con otras universidades andaluzas, como ha sido la de Córdoba, como ha sido la de Granada, en proyectos tan distintos como, por ejemplo, la capacidad que tiene la cubierta vegetal de retener gases de efecto invernadero, aparte del CO2. Hemos también llevado a cabo proyectos de lucha biológica, lucha contra las plagas de manera biológica, elementos para proteger el olivar contra la verticilosis,
Y desde luego el gran proyecto de Olivares Vivos que nace en el año 2015 y del que nosotros fuimos también pioneros. Yo creo que el camino de la sostenibilidad y del respeto al medio ambiente tiene una gran noticia y tiene una gran ventaja, y es que no termina nunca. Es decir, siempre se pueden mejorar, siempre se pueden implantar nuevas medidas, nuevas acciones que enriquezcan mucho más el hábitat. Se nos presenta una oportunidad maravillosa de cara a cumplir con el Green Deal que va a implantar la Unión Europea y la política agraria común a partir del año 2030. Entonces, realmente, eso debe ser un motor importante y algo que realmente un acicate para que la provincia reaccione. Evidentemente, la gran locomotora de conocimiento, de sabiduría, de poner en práctica, digamos, teorías que puedan ayudar a todo el sector en la provincia es indudablemente la Universidad de Jaén, que tiene un rol que cumplir muy importante. Pero desde luego también tenemos ahora una herramienta que creo que podemos utilizar muy bien, que es la IGP. Es decir, sería muy interesante, y es algo que nosotros desde dentro de la IGP vamos a intentar potenciar, el hecho de que la IGP no solamente clasifique bajo el punto de vista sensorial o organoléptico los aceites que se produzcan, sino que vaya un poco más atrás en la cadena de valor. Por ejemplo, ¿qué nos parecería si obligáramos a todas aquellas explotaciones agrícolas que estuvieran en la IGP a obligatoriamente preservar la cubierta natural? Es decir, eliminar totalmente los herbicidas. Eso sería algo novedoso e incluso revolucionario. Seríamos la primera indicación geográfica protegida a nivel mundial que tendría también ese añadido, ese valor añadido de respeto medioambiental. Empecemos por la cubierta vegetal, que es empezar a construir realmente en la pirámide de la sostenibilidad. Mi nombre es María Garrido Lázaro, soy ingeniera. Bueno, ¿me oís? Sí, sí, se oye, se oye. Fenomenal. Bueno, evidentemente hemos visto cómo la sostenibilidad, igual que decía José Antonio, no es una meta, es un camino en el que estamos totalmente convencidos y para ello nuestra estrategia del día a día va encaminada a esa actividad. Vamos a ir a ver a continuación cómo son las acciones que nosotros en nuestra finca, en toda nuestra empresa, vamos haciendo. Las cubiertas vegetales pueden contribuir también a la mitigación del cambio climático. De hecho, los kilos de CO2 capturados por la cubierta vegetal en una hectárea de olivar es mucho mayor cuando hay una cubierta completa que cuando la cubierta incluye los ruedos o cuando solamente hay bandas. Incluso, ¿cuántos litros de gasoil habría que consumir para emitir tanto CO2 como el capturado por una cubierta de una hectárea durante un año? Ahí también, en los estudios que hay en el proyecto, vemos cómo para el caso de la cubierta completa, evidentemente va a compensar mucho más cantidad de litros de gasoil que en el caso de que sea ruedo o banda. Y lo mismo ocurre con los kilómetros que se recorrerían gracias a esa cantidad de combustible. Si todo el olivar andaluz permitiese las cubiertas verdes espontáneas, entrarían en el olivar andaluz 3 millones de toneladas de CO2. Por lo tanto, esa apuesta por la cubierta vegetal es importante y también tiene un efecto muy beneficioso en la huella de carbono, en la reducción de huella de carbono. El triturado de los restos de poda. El triturado de los restos de poda también contribuye a mitigar el cambio climático. De hecho, la cantidad de CO2 almacenado en los restos de poda por hectárea y año es de 3.110 kilogramos. Si los 2,5 millones de toneladas de restos de poda de olivar que se generan anualmente en Andalucía no se quemasen, que desgraciadamente hoy en día es una práctica habitual en el campo, en muchos de los agricultores, se dejaría de emitir en la atmósfera
4,22 millones de toneladas de CO2, lo que equivaldría al 36% de las emisiones de CO2 de todo el sector agrícola, ganadero y pesquero. La nueva ley de residuos para una economía circular no permite quemar los restos en el entorno agrario. Es verdad que la normativa va a ir ayudando paulativamente a sancionar y no permitir estas prácticas que aún se siguen realizando. Nosotros esta sensibilidad llevamos ya muchos años y de hecho nosotros trituramos los restos de poda desde el año 2015. Otra de las medidas importantes para nosotros es la planta fotovoltaica, la utilización de energías renovables, que también muy bien nos decía José Antonio. De hecho, fue en el año 2007 cuando hicimos la primera apuesta por poner 3 plantas fotovoltaicas de 100 kilovatios cada uno para vertido a la red. Posteriormente, en el año 2020, implementamos una planta fotovoltaica para autoconsumo, la mayor de Andalucía, para impulsar las bombas de riego de 700 kilovatios. En el año 2023, en el patio de recepción de limpieza de aceituna, también pusimos otra planta de 120 kilovatios y el pasado mes de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía, 3 consejeros, los alcaldes de Úbeda, la alcaldesa de Úbeda, el alcalde de Baeza, inauguraron la mayor planta fotovoltaica flotante de 1 mega sobre nuestra balsa para autoconsumo convertido a red, de tal forma que tenemos una capacidad de generar 2,12 megavatios. ¿Qué es lo que está contribuyendo? Evidentemente, las plantas fotovoltaicas nos están generando una reducción importante en la huella de carbono, aparte también de la huella hídrica y, cómo no, en un proceso de reducción de costes energéticos que hace que tengamos un plazo de recuperación de las inversiones menor a 5 años, un payback menor a 5 años. La mejor distribución del uso del agua durante el día y tener una independencia de la red eléctrica superior al 85% para nosotros es muy importante. Estas medidas las hacemos acompañados siempre de auditoría, de estudios energéticos, de eficiencia, para ver qué puntos de mejora tenemos en todo nuestro proceso productivo a lo largo de toda la cadena de valor, tanto en campo como en almazara, y auditorías externas que cada año tenemos. DNV concretamente nos audita y nos certifica. Para este año 2025 tenemos otro proyecto precioso, un proyecto que conjuga la actividad agrícola con la actividad fotovoltaica y con baterías de almacenamiento. Un proyecto de agrivoltaica que fusiona la agricultura y la energía fotovoltaica. Lo que va a hacer es que la energía que se produce en las plantas fotovoltaicas después la va a utilizar también para regar. Y además va a generar como un ecosistema propio y va a proteger la zona de los olivos donde están puestas estas plantas, lo va a proteger de los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque consiste en una estructura, en una plataforma de unos 4 metros que se van a poner sobre los olivos. Las placas fotovoltaicas van a ser móviles y van a permitir almacenar la energía en baterías de acumulación, de tal forma que vamos a tener durante la noche más de 2 megas para poder regar con la energía que se ha ido acumulando en las baterías sin tener que hacer uso de energía de la red. Va a reducir, por tanto, también mucho nuestros costes energéticos, vamos a tener una fuente de diversificación de los ingresos, va a optimizar el uso del suelo, va a mejorar el microclima de esta zona de olivos donde van a estar puestas las plantas fotovoltaicas. Vamos a tener, por tanto, una producción más sostenible y más atractiva para el consumidor. Es verdad, Castillo de Canena comercializa en más de 60 países. Esa clara vocación por la internalización y por la exportación, donde países como Alemania, como Japón, como Francia, como Inglaterra, valoran cada vez más el respeto al medio ambiente, a la naturaleza y esas exigencias que nosotros llevamos a cabo,
que luego la vamos a validar con nuestras certificaciones, que veremos cómo somos el grupo con más certificaciones en el sector de olivar que tenemos en todo nuestro proceso productivo. Por supuesto, nos va a reducir la huella de carbono y va a incrementar la resiliencia frente al cambio climático. Es un elemento también, como no, innovador. Aparte de también producir una eficiencia, una mejora de los costes muy significativa, una eficiencia en costes y un ahorro en emisiones de CO2 muy importante. ¿Qué aporta? ¿Qué le aporta al agricultor disminuir su huella de carbono? Bueno, pues la huella de carbono cero, que es lo que intentamos conseguir y que para el 2050 es lo que pretende la Unión Europea, tiene también una valoración económica y una fuente de ingresos adicional. Por lo tanto, va a tener un valor añadido importante porque va a haber unos pagos directos y va a haber un mercado del carbono en el cual se van a compensar las emisiones de carbono, donde empresas que generan muchas emisiones y otras que tienen efecto invernadero, se va a proporcionar un mercado de compraventa de créditos de carbono que ya se están empezando a valorar. De hecho, en el año 2022 una tonelada de CO2 se pagaba 84 euros. Olivares que ha implementado en todas estas prácticas podrían recibir una media de unos 200 euros por hectárea. Y nosotros estamos en proceso de certificación, que ahora veréis. Vamos acompañados de la mano de Balan para la certificación y para la validación y con proyectos con Asociación de Agricultura Regenerativa que también estamos desarrollando actualmente. Pues Europa, ¿hacia dónde va? Pues vemos claramente cómo vamos hacia una agricultura regenerativa para recuperar el valor no solamente del olivo, de la planta, sino también valor del suelo. ¿Por qué? Porque nuestros suelos se han estado a base de productos de insecticidas, de pesticidas, lo hemos estado incorporando de mucho CO2 y lo estamos haciendo infértiles. Y nosotros últimamente, desde hace 20 años, estamos trabajando para producir, para generar una actividad y proteger y cuidar la salud del suelo. Creemos que es algo fundamental cuidar la salud del suelo. Por lo tanto, es necesario descarbonizar la energía global, lo que conlleva que las empresas productivas deben generar menos dióxido del carbono del que consumen. Para que os hagáis una idea, un olivo de aproximadamente 40 años puede absorber unos 110 kilos de CO2 al año. Nosotros estamos barajando 7 estrategias o 7 variables que nos van a permitir reforzar estos servicios ecosistémicos. Bueno, pues aquí un mapa, un plano de lo que es nuestra finca Cortijo Guadiana, con casi 2.000 hectáreas de olivar y una foto con los distintos pagos en las distintas variedades que tenemos, 3 principalmente, Picual, Arbequina y Royal, y con un mapa de las distintas edades también, porque el rango de edad de los olivos también va a contribuir mucho en la generación y en la absorción de CO2. Por lo tanto, aquí tenemos una de las primeras medidas. Después, la cubierta vegetal. Nosotros, desde hace más de 20 años, también estamos con una política de cubierta vegetal total, no solamente en una zona, no solamente en los ruedos, no solamente en la parte intermedia, sino en la total. ¿Qué es lo que está permitiendo en nuestro olivar? ¿Qué estamos viendo que está generando en general? Pues una reducción de la erosión, logramos que se mantenga la humedad del suelo, dejando el agua disponible en las raíces, proporciona alimento y refugio también para el control biológico, que veremos también después, a continuación, en otro de los apartados. Vamos a ver también que está mejorando la biodiversidad de la flora y de la fauna, va a retener todos los nutrientes, va a mejorar la estructura y la textura del suelo, va a evitar la compactación del suelo, va favoreciendo el desarrollo radicular. También desde el año 2005 tenemos en nuestras fincas, conviven
la ganadería y la agricultura, que es un ecosistema perfecto, genera un equilibrio perfecto en donde van a convivir la oveja, el ganado equino, como son los caballos, los burros, y va a hacer que nosotros podamos producir también nuestro propio abono y compostajes para el campo. La generación de paisajes diversos que van a convivir en nuestras 2.000 hectáreas, también es una fuente de riqueza y de mejora de la huella de carbono. Tenemos reforestada toda la sierra, Don Pedro, hay algunas de las variedades que tenemos plantadas, trufas negras que también tenemos, el ganado, viñas que hemos plantado también en los últimos años, que conviven con la agricultura. La fertilización orgánica para nosotros ha sido también un paso muy importante, el poder aprovechar la hoja del olivar con el alpiorujo que producimos también en la industria, y estamos produciendo un compost que con unos protocolos muy estrictos estamos produciendo abono orgánico natural, que es el que en una economía circular estamos utilizando para fertilizar nuestros olivos, para fertilizar nuestro campo, un aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales que va a contribuir muy positivamente para el medio ambiente y para el cuidado de la naturaleza, en la reducción bueno, no reducción, nosotros no utilizamos ningún pesticida ni ningún insecticida. Ya desde el año 2005 tenemos residuos cero en todas las fincas y hemos ido dando pasos, avanzando de tal forma que más de 450 hectáreas de olivar lo tenemos en agricultura ecológica y también agricultura biodinámica. Es un paso más a la agricultura ecológica. El fomento de la biodiversidad de flora y fauna ha sido evidente en los últimos años. Después veréis que con Olivares Vivos pues hemos editado una guía y hemos visto cómo de forma muy significativa han ido incrementando el número de especies, la flora, la fauna, la biodiversidad ha crecido y se ha recuperado de una forma muy significativa. Para nosotros producir una OVE totalmente libre de residuos en el que aumenta de los servicios ecosistémicos y está contribuyendo también a un control biológico de las plagas, va a ser muy importante, de tal forma que en nuestra planificación a medio y largo plazo estimamos que para el año 2030 tengamos el 100% de toda nuestra superficie en producción ecológica y biodinámica. Actualmente tenemos un 35%, unas 500 hectáreas aproximadamente de olivar y toda la parte de monte y de sierra también. Bueno, lo que os decía también, editamos una guía que le ha hecho SEO BirdLife en el año 2020, donde vemos cómo tenemos en nuestro campo 114 especies de aves, 24 especies de hormigas diferentes, 98 plantas herbáceas, 32 plantas leñosas. Es una evidencia y un hecho real lo que está produciendo toda esta medidas y todas estas acciones medioambientales que en las últimas décadas estamos implementando en la finca. Esa apuesta firme por un olivar sostenible hizo también que AENOR hace 2 años, en el año 2022, nos visitase y nos dijera que quería trabajar en un certificado de sello de cultivo sostenible en el olivar, que no existía hasta el momento. Ellos lo habían desarrollado en otros cultivos, como la vid y otros cultivos, pero en el olivar no estaba y querían desarrollarlo en toda la cadena. Con lo cual, durante el año 2023, 2022 y 2023 estuvimos desarrollando conjuntamente todo el proceso productivo de campo e industria para tener la certificación de cultivo sostenible. Hemos sido el primer grupo oleícola en tenerlo en España, la certificación, el sello de cultivo sostenible, pasado febrero de 2023, que garantiza el cultivo sostenible en campo y en almazara y en comercializadora. Somos el grupo con más certificaciones en proceso
y productos para garantizar la trazabilidad, la calidad, la sostenibilidad, de tal forma que tenemos el certificado de producción ecológica, certificación ecológica, producción integrada, el sello de cultivo sostenible, Demeter, IFS, BRC, el ISO 29000, el sello de PYME innovadora, que lo tenemos también desde el año 2027 con el Ministerio de Industria, de Agricultura, perdón, y que vamos renovando cada 3 años. ¿Qué es lo que nos ha permitido todas estas certificaciones que año tras año vamos validando mediante auditoría interna y externa? Pues nos ha permitido crear modelos y protocolos estrictos de actuación, crear y desarrollar una metodología y unas instrucciones específicas para la gestión de toda la parte ambiental, de todas las acciones ambientales. También nos permite sistematizar la agricultura de precisión. De hecho, desde el año 2019, que desarrollamos el primer proyecto de I+D FT Olivium de la mano de un consorcio en lo que nosotros liderábamos, Grupo Castillo de Canena, en la determinación, en la medición de la humedad, de la nutrición en los olivos a través de sensores y de endómetros. Hemos implementado herramientas digitales y tecnológicas. De hecho, con Telefónica VisualNAS hemos desarrollado un programa para que, recogiendo todos los sensores del riego automatizado que tenemos, de todas las partes de trabajo, que ya lo tenemos todo mediante la APP en cada uno de los programas que tienen en cada uno de los operarios, y va cogiendo toda la información, todos los datos, un Big Data, que luego bidireccionalmente va a sacar informe agronómico, nos permite sacar con VisualNACE, con SAP, informe agronómico, informe financiero, informes predictivos, que es hacia donde nos vamos dirigiendo, cómo anticipar la cosecha y cómo predecir la producción de las campañas próximas a través de datos históricos y a través de la climatología, implementando herramientas digitales. Estamos orientando todos nuestros proyectos de I+D a la mejora de sostenibilidad. Ahora veremos algunos casos en concreto. Y como también es importante la apuesta por invertir en equipo y en tecnología. De hecho, en los últimos 3 años hemos invertido 4,5 millones en construir y en incrementar la capacidad de almacenamiento. Hemos pasado de tener balsas de 450.000 metros cúbicos a incrementar capacidad de almacenamiento con la construcción de otras 2 balsas hasta 1,1 hectómetros para poder almacenar. Y, como no, la inversión en plantas fotovoltaicas, que también he comentado anteriormente. Esa apuesta por la energía renovable para el grupo, para nosotros, es fundamental, que además se va a traducir en un uso eficiente de los recursos naturales, en mantener la biodiversidad de flora y fauna, como antes hemos dicho, en una reducción de empleo de insumos nocivos, que hemos reducido al mínimo, y un fomento e incremento de la biodiversidad para evitar la erosión y mejorar la estructura del suelo. Pues ahí están esos 4 retos que tenemos definidos: la lucha contra el cambio climático, el impulso de la transición energética, la sostenibilidad y refuerzo de actuaciones en apoyo de la economía circular y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la próxima revolución industrial. La huella de gases de efecto invernadero es negativa, es decir, el olivo es sumidero de CO2 y nos permite realizar prácticas sostenibles que potencian la captación y la compensación de carbono. El secuestro de carbono, la nueva industria para salvar el planeta que lidera la revolución verde en la que ya estamos inmersos. Pues bien, en Castillo de Canena nos hemos adelantado una vez más y estamos siendo pioneros en implantar políticas medioambientales en nuestra finca para el fomento de la huella de carbono, de la agricultura del carbono. A modo de ejemplo, algunos de los proyectos que nos están contribuyendo a la mejora y a la reducción de la huella de carbono en proyectos, pues podemos destacar 4 o 5 he querido recoger. Ahora mismo estamos desarrollando más de 20 proyectos en el grupo, pero bueno, por destacar los que más están contribuyendo
a la reducción de huella de carbono, proyecto en Macro, que lo empezamos en el año 2022 y está previsto la finalización el año 2026, un proyecto de I+D que estudia cómo conseguir cultivos sostenibles, resilientes y eficientes gracias a la tecnología. Es un consorcio que nos va a permitir medir cuantitativamente cómo van evolucionando los ratios de la biodiversidad, eficiencia de agua y la tecnificación. Y es un consorcio en el que estamos, entre otros, con Matarromera, con FEDE, Grupo Cubota, y estamos diseñando modelos de inteligencia artificial con gemelos digitales que nos van a optimizar y ayudar en todo el proceso para hacer más eficiente el uso del agua. Otro proyecto, Proyecto LIFE, que entramos en el año 2022 y finaliza en el año 2027. También es un proyecto europeo que lo tenemos de la mano de Agerpis, Agroóptimo y con pulverizadores FEDE. ¿Qué es lo que estimamos, qué es lo que esperamos entre los objetivos y entre los retos de este proyecto? Estimamos reducir de 600 toneladas, unas 600 toneladas de gases de efecto invernadero, ahorro de hasta un 43% en productos fitosanitarios, reducir los fertilizantes en un 20%, hasta un 31% en combustible y un 13% en electricidad anualmente. Otro de los proyectos en el que estamos inmersos desde el año pasado es estamos inmersos en un clúster empresarial con el grupo CIMA, en el cual aquí se mezcla ciencia, innovación, medio ambiente y agricultura. Y de la mano de grandes empresas del sector de la agricultura, intentamos, desde el proyecto CIMA Altech, mejorar los cultivos y el suelo de las explotaciones, mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los procesos productivos en las explotaciones y realizar mejoras de una manera sostenible, mejorando la calidad nutracéutica de nuestras producciones. Bueno, pues ahí estamos con grandes empresas también como Bodegas Matarromera, eh, Agraria, Alboris, Cortijo de la Reina, Eurosemilla, Pago de la Jarabia, Frotolivium, Altech, Ideagro. Y también recientemente nos incorporamos a un grupo operativo supraeconómico con la Asociación de Agricultura Regenerativa del Carbono. ¿Qué es lo que pretende? Y con AENOR también, que va a ser como certificadora la que valide ese método para poder una medición y cálculo de la huella de carbono, de los créditos de carbono, para poder comercializarlos. ¿Qué es lo que nos va a permitir obtener esa metodología para generar compensaciones en las emisiones y monitorizar la diversidad de los suelos, polinizadores y aves en proyectos de agricultura regenerativa? Bueno, pues ya simplemente dejar constancia un poquitín a modo de ejemplo también las certificaciones que tenemos en el grupo, tanto en el proceso, en el producto, en el sistema y a nivel de comercialización, cómo hemos ido apostando desde un principio y siendo pioneros y cómo han sido una herramienta fundamental para el desarrollo de la calidad, de la sostenibilidad, de la exportación, de la internacionalización y cómo poner en valor un producto tan maravilloso, en nuestro caso, como es el aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues aquí un poquito el resumen de cómo nosotros vemos la importancia de la sostenibilidad, cómo hemos sido pioneros en esa certificación, esa apuesta que que se lleva mediante acciones muy concretas y que nos ha permitido, pues, certificarnos en certificación de huella de carbono, en certificación de huella hídrica, en la certificación de responsabilidad social corporativa y desde el pasado febrero de 2023 en el sello de cultivo sostenible. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Concepción, por esta magnífica exposición sobre todo lo que hacéis en Castillo de Canena. Y por ahí he visto que José Antonio había visto alguna pregunta que le habían hecho a él, por si queréis echarle un ojo y resolver alguna duda de los asistentes. Bueno, es que sí, me preguntaba Javier Alcaraz sobre el SACE, ¿no? El Sistema Andaluz de Compensación de Carbono. Pero ya lo ha explicado muy bien Concepción. No lo he contado para no extenderme,
que para reducir la huella de carbono, las empresas pueden, lo que he dicho, usar menos energía, optimizarla, utilizar más energía renovable, pero otra manera, ¿vale? No he querido meterme ahí porque creo que es, digamos, más minoritaria. Lo que sí pueden hacer es, digamos, que alguien le ahorre emisiones por ello. Y entonces lo que se hace es lo que ha dicho Concepción, de comprar crédito de carbono. Si Castillo de Canena, en un futuro breve, está certificado, por eso que todo tiene que estar certificado y acreditado, certifica que reduce no sé cuántas toneladas de CO2, le podemos comprar a Castillo de Canena esa reducción de CO2 y eso sería una reducción de huella de carbono de mi empresa, ¿vale? Por decir, Valeo le podría comprar a Castillo de Canena no sé cuántas toneladas a un precio y entonces, digamos, esa reducción, esa captura de CO2 que hace Castillo de Canena la valorizaría en su huella de carbono Valeo y a cambio, lógicamente, tendría que compensar económicamente a Castillo de Canena. Eso es una posibilidad que todavía está incipiente en tema de agricultura, porque hace falta que se formalice la manera de certificar la captura, pero sí, por ejemplo, está ya implementada en temas de reforestación. Hay empresas que hacen reforestaciones de tierras, ¿vale? De regenerar bosques, y eso sí está certificado. Y si tú certificas que estás reduciendo o estás haciendo sumidero de carbono en determinados sitios, puedes vender esos créditos de carbono a empresas contaminantes, entre comillas, para que esas empresas puedan reducir la huella de carbono haciendo uso de esas actividades. Y para terminar, Javier, comentarte, no te asustes, si tienes registrada la huella de carbono por SACE, el método es el mismo que las normas europeas de información de sostenibilidad, es el mismo. De hecho, es el mismo porque esto procede de unas normas internacionales del IPCC, es decir, de la ONU. Entonces, digamos, es un sistema estándar a nivel internacional. No te creas que esto es una nueva forma de calcular la huella de carbono. Es la estándar que utiliza SACE y que se utiliza en todos los sitios, digamos, de manera oficial. José Ramón también acaba de hacer una pregunta, no sé si la veis, de cómo se cotiza la tonelada carbono en la actualidad. Concepción, tú lo has dicho, no te lo quiero Mira, yo robar. lo he dicho, unos 200 euros, lo he dicho, unos 200 euros. Empezó en 80 y tantos, 200, pero es verdad que la metodología oficial y la certificación es lo que todavía está. El COI también está avanzando mucho en este tema de desarrollo. De hecho, hace una semana va a hacer un ensayo y nosotros vamos a formar parte también del mismo. Unos 200 euros 200 euros por hectárea, lo que está diciendo Concepción, por hectárea. que se podrá, Claro, luego pero va a depender también, evidentemente, de qué se está generando en cada hectárea, lógicamente. es que comentaba José Ramón por tonelada. Por tonelada se ha llegado a alcanzar, como dice Concepción, hasta más de 80 euros la tonelada en estos créditos de carbono, pero está ahora un poquito más bajo, está ronda los 50 euros tonelada. Pero de cara a futuro, yo creo que esto va a ser como un activo financiero que habrá que valorar, ¿eh? Y no sé si lo meteréis en vuestra contabilidad, Concepción, pero que va a ir al alza. Esto seguro que sí, porque si hay que llegar al objetivo que dice el Green Deal, de que la huella de carbono de la Unión Europea tiene que ser cero, todas las empresas que emiten y que no puedan seguir o conseguir eso a través de energía renovable o a través de mejora de eficiencia, van a tener que comprar esos créditos de carbono. Entonces son créditos que creo que van a subir su precio en un futuro y van a superar igual los 100 euros por tonelada. Nosotros creemos que puede llegar incluso a los 200 euros. ¿Por qué? Por lo que estás definiendo perfectamente. Es que además hay una norma que en el 2050 tiene que ser emisiones cero, con lo cual la compensación y la compraventa y la comercialización tiene que producirse. Y es verdad que las entidades financieras están muy sensibles. BBVA, Santander, las grandes entidades ya te piden un informe de sostenibilidad. Y aunque has definido muy bien, José Antonio,
cómo las grandes empresas, para ellos ya es obligatorio a partir del 2024 y ya en las cuentas anuales que emitan en el 2025 relativas al ejercicio anterior, pero es algo que se va a ir exigiendo y pidiendo a todas las empresas y es una sensibilidad en la que todos estamos y debemos de estar metidos, evidentemente. Porque es verdad que se está produciendo los efectos del cambio climático, del calentamiento global, son muy fuertes y son drásticos y tenemos que tener medidas y acciones que ayuden y que colaboren. Y luego, ¿por qué no? Pues las que colaboramos positivamente tendremos posibilidad de remunerarlo y sacar un valor añadido, diferencial y una fuente de ingreso diferente, diversificada de lo que es el propio negocio en sí mismo. Ujú. Yo mirando el chat, también quería, preguntáis por calculadoras de alcance 3, que yo sepa, pues, no existen. Igual alguna consultora tiene algo, digamos, que no lo comercialice, digamos, como aplicación, sino que sea un servicio de consultoría propio. Pero no lo hay porque todavía existen algunas dudas metodológicas de cómo calcular el alcance 3, ¿vale? No, igual que el alcance 1 y el alcance 2 está muy consolidado en cómo se hace, el alcance 3 tiene alguna dudilla, pero se está trabajando para que haya un estándar ya internacional de cómo calcularlo y entonces ya surgirán las calculadoras y surgirán. Pero pensar que que es complicado porque es que es tirar de la cadena de valor desde el inicio y eso, digamos, no es fácil. Por eso solamente se le va a exigir y a partir de dentro de 3 años a las grandes empresas, ¿vale? Y no está. Veo un tema todavía que queda un poco de recorrido de trabajar y de mejorar. Así es. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida la jornada. Agradecer tanto a Concepción como a José Antonio la exposición que han hecho, tanto Concepción de parte de Castillo de Canena como José Antonio de la reducción y el cálculo de la huella de carbono. Y os recuerdo que en la página web del proyecto de Gen Deja Huella se subirán tanto las presentaciones de ambos como el vídeo una vez esté procesado. Así que sin más, muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias. Gracias y un Hasta placer. luego. Un placer.